Lucas 17. Ahí en el versículo 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ni os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, dice, el que esté en azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? O sea, como diciendo, ¿dónde será eso? Dinos en qué lugar para estar allí. Si nos dices que es en tal ciudad, ahí vamos a estar. Entonces Jesús les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí también, allí se juntarán también las águilas. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Ilumina, Señor, mi corazón, mi alma, mi espíritu, con tu palabra, con la revelación de tu santa voluntad en cuanto a este tema. Y bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren para recibir tu palabra y prepararse para ese día maravilloso que está por venir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema que vamos a ver hoy entonces tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. El momento es un momento esperado, es un evento, hermanos, anhelado por cientos de años y por millones de cristianos que han habido desde el momento en que Cristo anduvo en la tierra. El tiempo de la venida del Señor, de la manifestación del Señor, era un momento anhelado, era un momento que los mismos israelitas en algunos de los episodios en los que ellos hablaron con Jesús, ellos tenían este concepto de que habría un momento en que se establecería el reino de Dios en la tierra. Eso significa un momento en el cual habría un control de parte de Dios sobre la humanidad y sobre todo lo que está bajo el cielo. Los humanos, incluyendo a los israelitas, incluyendo al pueblo de Dios, ellos se daban cuenta, hermanos, que había una situación angustiante en la tierra.
Ellos miraban a los reyes en la tierra gobernando de una manera injusta. Ellos mismos estaban sufriendo de la esclavitud romana en el momento en que Cristo llegó a la tierra. Pero igual que en el tiempo de los esclavos en Egipto, ellos recibieron una promesa, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que su pueblo estaría en Egipto y que luego, 400 años después de la promesa, no significa, hermano, aquí también hay una mala interpretación en este tema, que hay muchos que dicen el pueblo de Israel estuvo esclavo más de 400 años en Egipto. Eso no es cierto. 400 años transcurrieron desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham que tendría un hijo y que luego tendría una descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Pero Israel no estuvo 400 años esclavo. Tuvieron que pasar todo el tiempo que vivió Abraham, que vio crecer a su hijo Isaac, a su hijo Ismael. Luego Isaac creció, Isaac se casó, Isaac tuvo sus hijos Jacob e Esaú. Luego Jacob y Esaú crecieron, se hicieron muchachos. Jacob se fue a la tierra de su familia, Padán Aram, y allá vivió esclavo más de 20 años con su tío. No en sí esclavo, sino siendo explotado por ser un hombre carnal, por no ser espiritual y obedecer al Señor. Luego Jacob tuvo que esperar un montonón de años, hermano, para llegar a tener los 12 hijos que tuvo. Y luego tuvieron que crecer esos hijos. Recuérdese que José, que fue el primero que emigró a Egipto, no por su voluntad, sino porque lo llevaron esclavo, ese fue el primer esclavo, ya era de 17 años. Así que entonces habían pasado todos los años de la vida de Jacob, los años de la vida de Isaac y muchos años de la vida de Abraham. Abraham recibió la promesa, la primera promesa a sus 75 años, pero Abraham murió a los 150 años, perdón, a los 175 años murió este hombre. Entonces, imagínese usted cuánto tiempo pasó hasta que el pueblo de Israel fue un pueblo constituido por los 12 hijos de Jacob. Así que José fue a dar a Egipto. Luego José pasó 13 largos años en Egipto como esclavo y parte de su vida preso. Luego José salió de la cárcel, llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo en mando después del faraón. Y como segundo en mando después del faraón, pasaron 14 años más todavía, los 7 de los años de abundancia y luego los 7 de años de hambre. Luego, en el tiempo del hambre, fue cuando llegaron los hermanos de José a Egipto. A partir de ahí, la familia de José se quedó en Egipto. Inclusive mandaron a traer a Jacob, que era un anciano. Luego dice la escritura que mientras José era el gobernante en Egipto después del faraón, la familia de José vivió en una vida preciosa en Egipto, disfrutando de los beneficios del reino de Egipto. La Biblia nos dice claramente que después de que murió José, vino un rey a Egipto que no conocía a José. Y ahí cuando comenzó la cosa complicada para los israelitas. Así que pasó un montón de años, hermanos. O sea, 400 años ellos no fueron esclavos. Porque entonces hay muchos que hasta juzgan a Dios y dicen que Dios más ingrato. ¿Cómo su propio pueblo y sus propios hijos 400 años esclavos? No, 400 años tardó la promesa en cumplirse de convertirse en un pueblo grande, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Porque cuando salieron de Egipto eran más de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Así que entonces tenemos claro ese punto, hermanitos,
que tuvieron que pasar todos esos años para que Israel llegara a ese momento de esclavitud. Fueron los prácticamente, casi podríamos decir, la última generación, la que salió de Egipto. Esa generación fue la que vivió esa esclavitud en su mayor apogeo. Pero le repito, primera promesa fue Abraham. Pero luego José soltó una palabra. José le dijo a su pueblo: cuando Dios los visite, cuando Dios envíe a alguien para libertarlos, como que José sabía que ese pueblo iba a venir un tiempo, o sea, fue una profecía de José, iba a venir un tiempo en que los iban a esclavizar, en los cuales iban a caer en ese momento de dificultad. Y las cosas, hermanos, no suceden porque Dios es injusto, no suceden por casualidad tampoco. El hecho que el pueblo de Israel quedara atrapado en Egipto con un gobernante que los afligió de esta manera, que les quiso cambiar su mentalidad para atraparlos en la cultura egipcia, en las costumbres egipcias, en los pecados egipcios, en la adoración de los dioses egipcios. Dios permitió eso porque el enviarles a un libertador a ellos era una señal profética. No vaya a olvidar esto. Era una señal profética de que un día a nosotros también como iglesia, que estamos viviendo en el Egipto de la actualidad, en medio del mundo, hermano, en medio del pecado, un mundo que nos trata de atrapar, un mundo que nos trata de absorber, un mundo que nos trata de contaminar. Por eso es que, hermano, en el arrebatamiento solamente se van aquellos que no le permitieron al mundo apoderarse de ellos. Igual que en el pueblo de Israel en Egipto, habrán muchos israelitas que quedaron en Egipto. ¿Por qué? Porque vivían quizás en palacio, viviendo de todos los placeres del palacio. Quizás tenían beneficios en Egipto, beneficios de ser capataces, gobernantes, quizás personas que tenían control sobre sus mismos hermanos para maltratarlos, porque la Biblia nos habla de que habían ciertos capataces que eran hebreos y maltrataban a sus propios hermanos. Cuando nosotros vemos, hermanito querido, cuando nosotros vemos la actualidad en nosotros como iglesia, el diablo también en el mundo de la actualidad ha levantado capataces, ha levantado gobernantes que son de nuestros hermanos, pero que se han vendido al gobierno del diablo, que se han vendido al sistema del pecado, al sistema egipcio, y están maltratando a sus hermanos, a los cristianos. Cuando nosotros vemos a estos hombres corruptos, a estos hombres que no le tienen compasión, que no tienen misericordia del pueblo de Dios, lo maltratan, hermano, lo hacen pedazos, lo exigen, de tal manera que tienen a las personas cristianas como esclavos, trabajando para ellos y para su Dios, el Dios dinero, el Dios orgullo. No sé si me estoy dando a entender, hermano, porque si no entendemos esto, ya comenzamos mal. Pero cuando en Egipto el pueblo de Israel, lo que hicieron los gobernantes egipcios fue negociar con algunos hebreos, con los que vieron más astutos. Esto va a estar bueno. Con los que vieron que eran fáciles de manipular con esto, ¿ve? Bueno, usted yo no puedo sonar los dedos, pero entienden ustedes qué significa esto, ¿va?
voy a cometer es que de largo no se mira muy bien y algunos a ver que pueden pensar que es, pero como hay metidos entre la iglesia, los cristianos, los que les gusta esto. Y hoy no señalen empiras, hermano, porque como esta es la moneda mundial, internacional. ¿Sabe cuántos, gracias hermano, cuántos de nuestros hermanos se han vendido al diablo, al mundo y al sistema del mundo, que se han vendido por esto? Eso ha funcionado desde el principio. El diablo sabe que esa es una de las carnadas más efectivas. El dinero. Si hay algo que ha corrompido la iglesia del último siglo, si hay algo que ha corrompido a los cristianos de la actualidad, es el amor al dinero. Sí. Pero en Egipto, el faraón, que es una representación de el anticristo y de Satanás, vio que el pueblo hebreo se estaba multiplicando, que era un pueblo que no se doblegaba, hermano, ante los dioses egipcios. Allá tenían a Amon-Ra, tenían a la diosa Osiris, tenían a un montón de dioses que ni me los puedo recordar ahorita, pero eran unos diablos bien feos que se los habían inventado, les dieron formas y el asunto es que los hebreos mantenían su integridad al Dios verdadero. No había manera de que cayeran en la trampa. No se querían doblegar ante el poderío de Faraón. No aceptaban relacionarse con egipcios que eran paganos e idólatras. Y entonces lo que hizo el faraón fue contratar gente del mismo pueblo de los hebreos, negociar con ellos, ofrecerles un mejor estilo de vida, ofrecerles un estatus en el cual ellos no iban a vivir entre los esclavos, sino que iban a vivir en una zona privilegiada, con ciertos privilegios, en los cuales ellos iban a poder disfrutar de todos los beneficios egipcios. Mire qué terrible. Y entonces hubieron hebreos que se vendieron, que negaron su fe, que negaron su relación con sus hermanos hebreos. Y entonces al volverse socios de los egipcios, fueron a obligar a los hebreos a trabajar para el faraón. Ellos eran los que usaban el látigo. Oiga qué terrible. Los propios hermanos de los hebreos. Y ellos sabían que era un negocio para ellos. Entre más hacían producir a un hebreo, ellos más ganaban. Hermano mío, cuando yo observo el cristianismo de la actualidad, el diablo, hermanos, no se metió a la iglesia como diablo. Allá en el huerto de Edén no se metió como diablo. En el huerto del Edén se metió como serpiente. Se metió disfrazada. Se disfrazó el diablo para seducir a la mujer. El diablo siempre trabaja por medio de un disfraz. Siempre trabaja por medio de la manipulación. Y escúcheme lo que le quiero decir a continuación. Aleluya. Los animales eran los que tenían permiso y estaban autorizados a estar adentro del huerto. Los animales no tenían restricción, no tenían prohibición. Lo que estaba prohibido era el ingreso de los ángeles caídos. A Adán se le había entregado la autoridad sobre los ángeles caídos. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Se introdujo
usó a un animal que estaba dentro del huerto. Utilizó a alguien que estaba dentro de lo autorizado. Ingresó en este animal y a través de la serpiente se metió al huerto y atacó a la mujer. Lo que está sucediendo en la iglesia de la actualidad es exactamente lo mismo. En la iglesia, hermanos, si usted anda buscando al diablo, no lo va a encontrar. Si usted se queda viendo así, ¿en cuál de esas sillas estará el diablo? No. Usted lo que tiene que voltear a ver es algún hermano que se hace llamar cristiano. Y dice, ¿dentro de cuál de todos estos estará? Dios mío. Pero yo no estoy hablando del Palacio del Rey, así que no vuelvo a ver para atrás. Estoy hablando de la iglesia en general, a nivel mundial. El diablo lo que hizo fue que agarró ciertos personajes que tienen más habilidades que otros. Porque la Biblia nos da detalles tan claros y nos dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí en el verso 1 dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Bueno, ahí tenemos la clave. O sea, Satanás no fue a buscar al más dormido. O sea, Satanás no fue a buscar al oso hormiguero. Satanás no fue a buscar la tortuga. No fue a buscar ¿a qué ponemos de ejemplo? ¿Quién es un dormilón así, que es lento? ¿Ah? No, el hermano Nan, dije, no, el hermano Nan no. ¿Ah? El perezoso, bueno, es como el oso, ¿verdad? Ahí es un oso, un perezoso. Imagínense si hubiera buscado un animal de esos todos accidentados. Pero la Biblia dice ese detalle. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo. Eso me da a mí una idea y una revelación de que la serpiente era un animal con una agilidad para moverse en el huerto. Seguramente tenía una habilidad para brincar en los árboles, para saltar entre ellos. Posiblemente, como dicen algunos rabinos, que la serpiente originalmente tenía alas. Bueno, eso lo dice, es una interpretación, yo no estoy afirmando eso, pueda que sí, pueda que no. Porque dicen que cuando Dios le dijo a la serpiente, que la sentenció y le dijo, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Eso significa que antes de dejarse usar por el diablo, la serpiente no comía tierra. Vivía quizás entre los árboles, comía frutas como los demás, como las aves. El decirle sobre tu pecho andarás significa que entonces al principio pudo tener, o tenía pies o tenía alas. Repito, yo no estoy afirmando eso que sea cierto. Estoy diciéndole que basado en esa sentencia, por algo se la dieron. Así que entonces, si vemos nosotros a la serpiente, si tenía pies o si tenía alas, era un animal llamativo, gracioso, quizás con la manera en que mueve su cuerpo, hacía piruetas, hacía gracias, agarraba, pues si tenía patitas y manitos, seguro agarraba las frutas y las tiraba a otros animales. O sea, era traviesa, era como los monos, por poner un ejemplo. Pero la Biblia dice que era astuta. Alguna característica tenía esta serpiente que la hacía diferente a los demás animales. Llamaba la atención más. Era un animal que no era alguien que estaba ahí como enrollado en una rama nada más, como la presentan los católicos de ahí en las imágenes, enrollada en una rama. No. Este animal tenía un grado de inteligencia más allá que los demás animales. ¿A quién usó el diablo entonces? No al más dormido, no al más perezoso. Usó al animal más astuto. Ahora, ¿qué ha hecho el diablo en nuestro tiempo?
ha agarrado a los más astutos en este reino. Usted nunca va a ver a un falso, hermano, no va a haber nunca un falso así todo, como decimos aquí en Honduras, todo dundo. Oh, usted nunca va a ver un falso así de esos que se le cae la saliva por acá. Y que va imagínense que dice, y me llamo César Castellanos y me chupo los mocos. ¿Cómo se llama usted, señor apóstol Guillermo? ¿Cuál es el apellido suyo? Yo creo que me llamo, así como que soy de esos que mal regalado. Y soy hondureño para peor. Así todo mongolo. No, usted nunca va a ver un falso que sea así mongolo, con esas características de que no, Dios guarde, hermano. Esos son personas que, para comenzar, son arrogantes. Tienen una figura, hermano, que usted los mira y usted dice, ¿y este por qué no compitió mejor para Mr. Mundo en vez de convertirse en apóstol o en profeta? Caminan, hermano, en una pulcritud. Tienen una facilidad de palabra, hermanos. De hecho, que los más grandes de los falsos que en la actualidad siempre salen de los países donde tienen un mejor léxico, una mejor educación, y que la voz de ellos es más dulce. Mire, uno de los países, hermano, y yo me avergüenzo en decir esto, porque mi segunda patria es Costa Rica, pero me avergüenzo decirlo, hermano. Pero la mayor cantidad de apóstatas de la actualidad que hay en la iglesia, metidos dentro de la iglesia, han salido de Costa Rica. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Satanás eligió a los de Costa Rica y no a los de estos países? No le estoy diciendo que no hay aquí. Hay aquí en Honduras, hay en Guatemala, hay en El Salvador. Pero nótese una cosa: ningún apóstata, sea hondureño, guatemalteco, nicaragüense, mexicano, colombiano, panameño, argentino, boliviano, venezolano, chileno, paraguayo, puertorriqueño, ninguno tiene una voz de macho como hablo yo. Todos los apóstoles tienen una voz como de mamita, una voz bien dulce. Ya vio los videos que hemos presentado de este hombre que vino de Costa Rica, que lo tienen aquí en la entrada de Copán en estos días. Cuando yo era un muchacho de 19 años en Costa Rica, un profeta vino y me dijo que me casara con la señora que yo me casé. Yo he jurado delante de Dios que el día que yo encuentre a ese profeta, yo lo pateo. Y lo voy a agarrar del pelo y lo voy a dar contra el suelo, hermano. Porque ese desgraciado me arruinó la vida a mí, hermano. Y yo le hice caso porque yo era un niño de 19 años creyendo que todo lo que la gente decía en la iglesia era de Dios. No sé si está aquí. Yo estoy vivo porque Dios es demasiado grande, pero yo debería de estar muerto y debería estar hecho una desgracia. Las cosas que yo he vivido dentro de la iglesia es para que yo nunca me congregara en una iglesia. Las cosas que algunos evangélicos me han hecho a mí es para que yo odiara a todos los evangélicos, hermanos. Nosotros en nuestra iglesia, y eso lo teníamos grabado en videos, porque a mí me calentó las orejas, porque me empezaron a decir los hermanos un día: pastor, mire que tengo escarcha, y tengo escarcha, y tengo escarcha. Y yo me le calenté a Dios y le dije: bueno, Dios, para mí esto es una payasada. Le dije a Dios:
¿Cuál es la gana de tener escarcha de oro si después cuando hago así se acabó? Eso me parece estúpido. O sea, a un tipo que no tiene ni dónde caer muerto, le cae escarcha y empieza a pegar gritos. Bueno, entonces quiere decir que Dios está en quiebra. Porque si el tipo tiene calle de oro allá arriba, quiere decir que al tipo le sobra el oro. Y si lo único que me manda es escarcha aquí a la tierra, alguien está mal, o está mal él o estoy mal yo. Y yo me le calenté a Dios y le dije, a mí me parece que el que está mal es usted, le dije. ¿Cuál es ese cuento de que me mande escarchita? Si usted me mandara un pedazo de oro aquí, hay un montón de gente pobre aquí que deja de ser pobre. O sea, eso es como que me mantengan con migajas. No, el Señor reprenda al diablo, yo no como migajas, hermano. Y en un servicio un día empezó a caer oro. Empezó a caer oro. No tenemos testimonio de más de casi 600 personas que el que menos juntó media libra de oro. Así, graneado, así en polvo. Eso lo tenemos grabado en video. La gente dice, hermano, ¿y cuántos kilos juntaron? Eso a usted no le importa. Que se juntaron, se juntaron. Hermano, pero es que a mí me cuesta creer eso. Entonces arrepiéntase, porque usted es un hijo del diablo. Porque los hijos de Dios sí creen. Y los hijos de Dios sí saben que Dios puede hacer cualquier cosa. Eso es así. Punto. Sencillo. Y eso nosotros lo grabamos. Ahora conste, yo no junté ni papa, hermano. Porque yo lo que estaba era tirado en el piso pegando gritos. Pero que mis ojos lo vieron, lo vieron. En nuestra iglesia salía aceite de las paredes. Nosotros teníamos en una bodega más de como 300 galones de aceite llenos. Eso lo vieron mis ojos. Casi que en todos los cultos salía aceite. De eso estoy hablando. Estoy hablando de orar por la gente y que le aparezca plata en las cuentas. Estoy hablando de orar por la gente y aparece dinero en las carteras. Estoy hablando de otra cosa. Yo les digo algunas cosas a ustedes y ustedes piensan que soy un mentiroso. Y me da hasta miedo contarlas porque pueden terminar en pecado un montón. Y pueden terminar diciendo, nah, guara, yo no creo eso. El problema es que usted no me puede medir a mí en el nivel suyo, porque yo no vivo en el nivel suyo. Y perdone si lo ofendo, pero yo no vivo en su nivel. Si no lo cree, por lo menos no critique. Cierre el hueco que le queda abajo de la nariz. Y alguna vez que voy en el avión y la fe me alcanza, yo le digo a los ángeles, me gustaría comer, me gustaría esto, me gustaría desayunar esto. Y cuando llego a la casa y abro la puerta, la comida está caliente sobre la cocina y exactamente el desayuno que yo pedí, todo está hecho. Estoy hablando de otra dimensión de vida. Por eso hay una materia que dan en los institutos bíblicos que se llama teología. Y cuando usted examina qué es teología, dicen que es el estudio de Dios. Eso es lo más tonto que yo he escuchado en mi vida. ¿Tú crees que Dios es un microbio que lo puedes poner debajo de un lente, de un microscopio y estudiarlo? Tú no puedes estudiar a Dios. A Dios no se le estudia, a Dios se le conoce. Lea el verso 26. Dice la Reina Valera, y dijo Dios, hagamos al hombre. El original no dice así. El original dice, y dijo Dios,
volvamos a hacer a los hombres para que vuelvan a llenar la tierra. Eso está demasiado bravo, hermano. El otro ser de Génesis 1, 26 y 27, dijo Dios, hagamos al hombre. Por eso es que cuando Caín mata a Abel, Caín se va de la casa de sus padres y el tipo llega a una ciudad donde ya hay gente. ¿Quiénes eran esa gente? Ay, todo el mundo dice, no, esos eran hijos de Eva. No sea mentiroso. Esa era otra ciudad con otra gente. Por eso el tipo se casa con una mujer allá. Él estaba saliendo del huerto, salió de la tierra esa buena y llega a otra ciudad donde ya habían personas. Aprenda para que no sea cabezón. ¿Qué dicen en la iglesia? Dicen que Dios sacó a Eva, ¿de dónde? ¿De dónde? Y por eso hay unos tipos que se tocan aquí, a ver dónde es que le falta. Esa es la mentira más grande que le han metido a la iglesia. Esa es una de las aberraciones y una de las falsedades más grandes. Y le predican unas tonteras a la gente donde le dicen, no, la Biblia dice que la mujer está sujeta al marido. Eso no es cierto. Y le dice a ti, DJ, ¿tú estás en casa mañana? Él dice, sí. ¿A las 3 de la tarde puedo llegar? Sí. Entonces ella monta el carro en esos trailers, en esas gandolas que transportan carros, se monta en su avión y el día siguiente, a las 3 de la tarde, bajan el carro en el parqueo de la casa de TDJ, que queda en Dallas, Texas. Ella se baja. El principio es este: con 2 rodillas me arrodillo ante Dios, pero con una rodilla me arrodillo cuando reconozco autoridad en la tierra. Ella se arrodilla con una rodilla y le dice, papá, la ley de la honra y la ley del reconocimiento dice que yo no puedo tener un carro que primero mi padre no tenga. Y ese es un título que le pertenece solamente a Dios. Amén. Marcos 23:9, a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Amén. Y aquí voy a meter un palazo, y quiero meter un palazo clave, a que muchas iglesias evangélicas, ¿sabe qué le dicen al pastor? Mi padre espiritual. Sí. ¿Cómo que padre espiritual? Entonces, ¿tu padre es el pastor o es Dios? Decime de una vez. Claro. Y si estás en eso, claro, entonces el católico tiene razón, la virgencita es la mamá. Así es. La mujer llega esa noche, está predicando. Pasa un jeque árabe con todo su séquito de gente, y donde ve aquel lugar, centro de convenciones repleto, le pregunta a alguien, ¿qué está pasando ahí? Dice, eso es una mujer que es muy famosa, que es predicadora. Mujer, si allá en el Medio Oriente las mujeres ni hablan, ¿cómo es que aquí predican? Y el tipo dice, yo quiero ir. Y se bajan, se pone de pie en la puerta de aquel coliseo gigante. Dios arrebata a Juanita, porque esa Juanita es tremenda. La arrebata, la mujer sale huyendo por el pasillo. Llega a la puerta y donde ve al árabe aquel, le da una palabra profética, le pone la mano en la cabeza. El tipo da como 3 vueltas y cae al suelo, hablando en lenguas por primera vez, una cosa sobrenatural. Cuando al hombre lo levantan de ahí, son las 3 de la mañana. El hombre no sabe qué ha pasado, el hombre está loco, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa mujer? El hombre lloraba como un bebé. Se dan cuenta que la mujer está hospedada en el mismo hotel donde está hospedado el jeque árabe. Entonces a las 4 de la mañana concertan una cita y el hombre le dice a Juanita, yo quiero que usted vaya al Medio Oriente, a mi casa.
Ella no sabe que el hombre vive en un palacio. Ella no sabe que el hombre es multimillonario. Ella no sabe nada. Él le dice, quiero que vaya para que usted le hable a mi familia. Bueno, prepara. Y el siguiente día el staff de Juanita se monta en un avión y el staff del jeque árabe se monta en el otro avión y se van. Cuando van a montarse a los aviones, él le dice a Juanita, dame un número de cuenta para hacerte un depósito, para ayudar en algo tu ministerio. Cuando ella va en el aire, abre su computador, se mete a su cuenta y se da cuenta que el ingrato jeque ese le ha hecho una pequeña ofrenda de 500 millones de euros a su cuenta. Entonces ella, ya con 500 millones, hermano, cualquiera habla en lengua, aleluya, hermano. Y cuando ella llega al Medio Oriente, se queda 3 días. A los 3 días, la gloria de Dios trastocó toda esa gente, todo el mundo lloraba, todo el mundo hablaba en lengua. Dios usó una muerte de una forma extraordinaria. Al tercer día, que están preparando todo ya porque se van, el hombre saca a Juanita fuera del palacio y la lleva a un lugar y con un control remoto abre unas compuertas y le dice, yo soy coleccionista de carros exóticos. Yo mandé a hacer un carro que es único en el planeta. Nadie más tiene un carro como este. Este carro tiene incrustaciones de oro macizo de 24 quilates. Tiene diamantes en algunas partes, pequeñas incrustaciones. Este carro es blindado completamente. Nadie sobre el planeta Tierra tiene un carro como este. Este carro vale $2.600.000. Y le dice, este es un Rolls Royce único. Entonces Juanita se arrodilla con las 2 rodillas delante del padre y le dice, papá, ahora yo puedo tener un Rolls Royce porque ya mi padre tiene uno primero. Ese hombre es más falso. Ese no es hijo del diablo, ese es el papá del diablo, hermano. Rafael Ramírez. ¿Y de dónde es? De Costa Rica. Tienen una voz tan dulce que desde que agarran el micrófono y la gente siente que se les eriza el... Dios me dio la oportunidad de estudiar con un rabino convertido a Jesús. Hay un peso de Dios aquí. Y este hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios que vive en una isla en Nueva York que se llama la isla de Staten Island. El hombre es multimillonario, un rabino judío convertido a Jesús, pero hasta los tuétanos. Un día me llevó a una reunión que él quería que yo fuera. Él tiene una congregación que se reúnen solo 7 veces al año. Y a la reunión normal, como buen hermanito, yo me senté adelante porque pero yo no sabía que los asientos de adelante, que eran como 50 asientos, uno no podía sentarse ahí, porque para sentarse ahí había que poner una ofrenda de $1.000.000. Y entonces él me miró y me dijo, no importa, yo voy a pagar por ti, dijo el viejito. Yo me quedé así como extrañado, pero ¿cómo es esta cosa? Dije yo. En eso empezó a hablar y me dijo, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes en Latinoamérica es que ustedes nunca aprendieron a honrar la gloria de Dios en un hombre. Ustedes ven mucho con estos ojitos que les quedan a la par de la nariz, pero ustedes no logran ver lo que Dios mira. Y dije, ¿cómo es eso? Me dijo, esa señora que está allí, ahí sentada, esa señora no tenía donde caer muerta. Esa señora, hasta el diablo le tenía lástima. No tenía nada. Pero una noche, ella se atrevió a creer. Y son noches proféticas que yo tengo cada reunión que hago, 7 reuniones al año. Y yo miré a la mujer y le dije, dice el Señor que tendrás un negocio. Y el negocio se llamará Home Depot. Y
la mujer me miró y gritó amén. Irás al banco tal, le digo todo, te darán todo. Hoy Home Depot es una empresa multimillonaria en Estados Unidos. Ese otro que está sentado a la par de ella son los dueños de Walmart. El tipo se me queda mirando y me dice, es otra señora que está allí, es la dueña de una tienda que se llama Lord and Taylor. Que han ido a Estados Unidos entienden lo que estoy hablando. Es otra señora, es la dueña de JCPenney. Jesus Christ and Penny, un centavo. Yo me quedé así como pensativo. En eso me mira y me dice, esa familia que está ahí son los dueños de Macy's. Yo me quedé frío. Me dijo, ninguno tenía lo que hoy tienen. Pero vinieron y entendieron. Entonces usted dirá, bueno, entonces quiere decir que para tener billete o para hacer esto, hacer lo otro, hay que ofrendar. Entonces el diablo es astuto y elige a personas que sabe que son astutas. Y el que no tiene esa voz así de dulce, aprende a hacerla. Para eso es que hay escuelas de apóstoles, escuelas de profetas, escuelas de pastores, escuelas de evangelistas, porque les enseñan hasta modular la voz. Mire, en YouTube la mayor parte de la gente que nos confronta en los mensajes, la mayor cantidad de comentarios siempre es, ¿y por qué tiene que gritar tanto para predicar? O sea, son gentes que les gusta aquellos que hablan suavecito, sobadito. Así que entonces el diablo escoge personas que tienen habilidades, sobre todo para hablar, que tienen conductas arrogantes, que son engreídos, que tienen una mentalidad de que ellos son supermanes, que todo lo pueden, que son los más capacitados, que son los más estudiados, que son los más sometidos, que son los únicos, que no hay otro como ellos. Y entonces terminan convenciendo, hermano, a las multitudes. ¿De dónde los encontró el Señor? Perdón, ¿de dónde los encontró el diablo? Porque eso no los encontró el Señor. El diablo los encontró adentro, usa a los que allá adentro tienen estas características y los usa para atacar al mismo pueblo de Dios, para atraparlos en la mentira. Entonces Satanás usó la serpiente que estaba adentro del huerto para atacar a Adán y Eva. En Egipto el diablo usó a los mismos hermanos hebreos para que ellos se encargaran de esclavizar a su pueblo, de exprimirlos, de maltratarlos, de exigirles. Entonces quiere decir, hermanos, cuando ya le hice una reseña, le hice todo un análisis, cuando el pueblo de Israel fue que cayó en esclavitud, no fue al principio de los 400 años, no fue a los 350 años, no fue a los 300 años, no fue a los 250 años. Tuvieron que venir la generación de José, los hijos de José. Habían pasado muchos años. Era cuando ya se acercaba el tiempo de la liberación. Fue prácticamente en la última generación. Por eso José les dijo, Dios enviará a libertarlos, enviará por ustedes y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces les dijo,
ustedes llevarán mis huesos. Así que José fue el hombre que Dios usó para dar la promesa. ¿Y qué pasó con los israelitas? Cuando comenzaron a caer en esclavitud, cuando comenzaron a ser atacados duramente por los egipcios y por sus propios hermanos, dice que comenzaron a clamar. Allá donde estaba Moisés en el desierto, cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, le dice Dios: he oído el gemido de mi pueblo, que gime en Egipto a causa de la esclavitud. Ahora, la iglesia está viviendo lo mismo. Está viviendo en un tiempo donde estamos siendo, hermanos, atacados por muchos frentes. La iglesia de la actualidad perdió la santidad de la iglesia antigua. Perdió la pureza doctrinal de la iglesia antigua. ¿Cómo nosotros sabemos, si nos damos cuenta, si somos parte de una iglesia que está siendo preparada y que está esperando la venida del Señor? Es muy fácil. Solo tenemos que analizar la iglesia a ver si está viviendo de acuerdo a los estándares bíblicos de la iglesia primitiva. Si no se parece a la iglesia primitiva, entonces no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada, hermano, no se puede dejar de parecer a la iglesia original que Cristo dejó establecida en la tierra. Esa iglesia es la que tiene que llevarle la carga, la responsabilidad, la luz y la sal de la tierra hasta el final de tiempo. Solo una iglesia que en el siglo XXI se parezca a la iglesia original, a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, que sea luz del mundo y sal de la tierra. Esa es la única iglesia que va a ser arrebatada. ¡Oh, aleluya! En Egipto, el único pueblo que fue sacado de Egipto, que fue salvado de Egipto, fue un pueblo que se mantuvo firme, creyéndole a Dios, esperando a Dios y clamando por el libertador. Pero hoy tenemos una iglesia, hermano, que no le importa nada el libertador, que no piensa en la venida de Cristo, que solo piensa en hacer dinero, que solo piensa en llenar las congregaciones de gente para seguirle sacando el dinero. Llenan las congregaciones solo para llenar su ego. Pero no es una iglesia que está preparada, que está esperando, que está viviendo en medio del mundo, pero sin participar de las cosas del mundo. ¿Qué le pasó a la mayoría del pueblo de Israel? Cuando vino el momento que Dios le mandó el libertador, que Dios cumplió la promesa, les manda a Moisés. Moisés los liberta de Egipto, o Dios a través de Moisés, pero los pasa por un desierto, como diciendo: ah, ustedes se aprovecharon de que yo hice un milagro para sacar a los que son míos. A los que son míos. El Señor fue a Egipto a través de Moisés. Sacó a los que eran de él. Pero junto con esto se fue una multitud de gente que ya se habían contaminado con el mundo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Y ellos, felices de la vida, dijeron: ya nos fuimos en medio de estos, ya nos salvamos. Dios podía haberlos llevado a Canaán en un soplido. Dios hubiera agarrado a los israelitas en Egipto, en la tierra de Gosén, y hubiera metido su mano, que es más grande que el universo completo, y hubiera metido su mano en la tierra de Gosén y hubiera levantado ese pueblo y le hubiera hecho y lo hubiera puesto en Canaán
como va a ser con nosotros. Pero el problema es, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros hebreos que se hubieran quedado en Egipto? Hubieran empezado a decir que ese Dios era un Dios malo, que ese Dios era un Dios selectivo, que era un Dios que hacía sección de personas, que a este sí y al otro no. Porque la promesa había sido hecha a Abraham y luego la profecía había sido lanzada por José, pero José no les dijo, unos se van a ir y otros se van a quedar. Así que entonces José lanzó la profecía, a todo el pueblo, y Dios, cumpliendo su palabra a través de José, sacó a todo el pueblo. Pero junto con el pueblo de Israel se fueron también muchos egipcios colados con los israelitas, que fueron los que luego en el desierto comenzaron a murmurar. Dice que había mucha gente extranjera que se había mezclado entre los israelitas a la hora de salir de Egipto. Pero Dios, en su santa sabiduría, hermanos, los cruza por un desierto, para en el desierto conocer lo que había en el corazón de cada uno de los que habían salido, a ver si realmente habían salido creyendo a ese Dios, o si solamente se habían aprovechado de que el mar se abrió y pasaron ellos también. Poderoso es el Señor. Ay, aleluya, aleluya. Esto está precioso. Dios logró meter a Canaán a gran parte de los que salieron de Egipto, sí, pero solamente de los que tenían 20 años hacia abajo, o lo que yo voy a decir, ojalá que lo estuvieran oyendo 1 millón de pastores, hermano, y de predicadores. Pero en que lo escuchen, hermanos, yo les digo igual, de nada sirve. De los mayores de 20 años que salieron de Egipto, solo 2 entraron a Canaán. Díganme los nombres: Josué y Caleb. De los demás, dice 1 Corintios capítulo 10, de los demás no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. ¿Pero Dios fracasó? No. ¿Dios se equivocó? No. ¿Dios falló? No. ¿Dios fue un fracasado que no logró meter a ese pueblo a Canaán como muchos dicen? No. Lo que hizo Dios en el desierto fue probar el corazón de cada uno. Y mire que cuando Dios retuvo a Moisés allá arriba, cuando retuvo a Moisés, que era libertador, que era tipo y símbolo de Cristo, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron aquellos 600,000 hombres mayores de 20 años? Sin contar las mujeres, o sea, las esposas de ellos. Estamos hablando de más de 1 millón mayores de 20 años. ¿Sabe qué es lo primero que hicieron? Fueron donde Aarón y le dijeron a Aarón: este Moisés no sabemos qué haya pasado con él. Lo más seguro, allá arriba ya se lo cocinó el Señor allá con los rayos y centellas. Mejor, le dijo Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y vino Aarón así, como decimos aquí en Honduras, de carretón. En otros países no van a entender esa palabra, pero ¿qué palabra podríamos usar que me la entiendan? Cuando alguien así se deja seducir tan fácil y se va como nada, como que se va en tobogán. Vino Aarón y como si lo habían puesto en un tobogán, dijo: aquí voy. Claro que sí, les dijo: tráiganme oro. Vamos, todo lo que tengan, échenmelo.
Ahí apareció el primer apóstata, hermano, que se movió por interés al dinero. Ahorita que vino Rafael Ramírez a este lugar, habrá muchos en esta ciudad, hermano, que van a andar imitándolo. Le van a agarrar hasta el paradito que tiene, así como de homosexual. Aleluya. Así que si usted me está viendo en esta ciudad y quedó impresionado por la forma de hablar, por la forma de los milagros que cuenta este mentiroso, dice que él ha predicado en África a multitudes de millones de personas. Dice que un rabino le dio no sé cuántos millones. Dice que en su iglesia caían oro por libras, que caía aceite que salía a las paredes, y el aceite dice que en una bodega tenían como 300 galones. O sea, este es más tremendo que el milagro que le hizo Eliseo a la viuda. Yo no sé qué anda haciendo perdiendo el tiempo aquí, hermano, hablando de este montón de gente aquí en esta ciudad, que la mayoría son pobres. Porque ellos dicen, es que yo le vengo a enseñar a usted cómo ser rico. Usted lo que tiene que hacer es aprender a honrar al siervo de Dios. No honrar a Dios, sino honrar al siervo de Dios. O sea, los que andan sacando es el dinero a la gente. O sea, no se conforma con ese montón de oro que le cayó. Oh, Dios mío, ahí anduviera las pelotas de oro todavía en la espalda de este hombre para andar comiendo con eso. ¿Por qué no hace como hacía el apóstol Pablo? Un verdadero apóstol. El apóstol Pablo, cuando iba a una ciudad y allá le daban una ofrenda, esa ofrenda la tomaba y se la llevaba a los pobres de Jerusalén. Y nunca Pablo llegó a decirle a los pobres de Jerusalén, oiga, llegó el gran apóstol Pablo, yo vengo a enseñarles la unción de la prosperidad. Yo les vengo a decir a ustedes, cristianos de Jerusalén, ustedes son pobres porque no han aprendido a honrar al siervo de Dios. No, Pablo sabe qué hacía. Le pedía a la iglesia de donde salía él, de donde había venido de predicar, le decía, oren por mí para ser librado de los rebeldes que están allá en mi tierra, para que esta ofrenda le llegue a los pobres que hay entre los santos. No eran los pobres del mundo, no, los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, decía. Aleluya. Así que cuando llegaba Pablo a Jerusalén, no andaba diciéndole, saquen su mejor ofrenda, saquen su mejor honra para el siervo que está aquí presente. No, ¿sabe quién era el que sacaba la ofrenda? Era Pablo. Ya venía Pablo y agarraba la bolsita, seguro que caminaba allá, y comenzaba a sacar la ofrenda que habían mandado los de la otra iglesia. Aquí les mandaron, hermanito, les decía. Ese hombre era íntegro. Y estos hombres como este que anda aquí en estos días, ¿por qué no nos trajo una libra de oro, hermano? Nos hubiera traído un buen pedazo de ese oro, hermano, que ahorita vale más de que vale como $100 un gramo de oro. ¿Por qué viene de venir aquí a estas ciudades, hermano, a estos países, con camiones llenos de comida para ayudarle a los necesitados? Yo recuerdo cuando aquí realizamos la cruzada del 2008 con los hermanos americanos que estuvieron aquí. Los hermanos de Estados Unidos se fueron a una bodega, hermano, y hasta un señor que tiene un camión ahí que vende maíz ahí por el predio, y le compraron una cantidad de sacos, quintales de maíz. Se fueron y compraron jabón por cantidades, aceite, maseca, harina, azúcar, arroz. Y nos pidieron a nosotros, los que estábamos encargados, que recogiéramos a varios hermanos que fueran a servir en la bodega, a empacar las bolsas para llevarle el regalo a la gente más necesitada de los alrededores. Y cada uno de nosotros agarró con un grupo de ellos a una comunidad diferente. Todavía tengo las imágenes, ahí las guardo. Fue en el 2008, hace 9 años.
Y todavía tengo las imágenes cuando fuimos a buscar a la gente más necesitada de los lugares más pobres para llevarles un regalo de comida. Eso hicieron los americanos. Ellos no vinieron a sacarle el dinero a la gente. Pero ¿qué es lo que hacen estos sinvergüenzas hoy? Mi esposa me regaña cada vez que digo sinvergüenza. Pero ¿cómo le puedo llamar a eso yo? Groseros, capataces. A lo que vienen es a maltratar. O sea, no se apegan a los principios de la iglesia primitiva. Ya le expliqué lo que hacía Pablo. Eso sí era un apóstol, hermano. Entonces yo digo, ¿por qué no nos trajiste unos galones de aceite? ¿Por qué no nos trajiste una libra de oro? ¿Por qué no nos trajiste un reloj Rolex de esos que, con un reloj Rolex de esos, hermano? Imagínense que nosotros aquí le transmitimos este mensaje, el verdadero evangelio, al mundo entero, hermano, con unas camaritas, hermano, que da hasta risa verlas. Mire esa cámara que está aquí, la traje del Salvador ahorita que fui con ofrenda que me dieron allá. Si la enfocara alguien con otra cámara, con la cámara que le enfocan, es igual a la que van a enfocar, pero me costó $70, hermano. Alguien hasta se va a reír, para que miren. Y con eso, con grandes esfuerzos, hermano, para transmitir. Mire el esfuerzo que hacemos, hermano. Ahora con un anillo de diamantes de esos que dice que le da a Rafael Ramírez a los que él honra, con un reloj, un Rolex presidente, dice, un Rolls Royce, que ni hablar, ni sé cómo es que el nombre bien, pero así fuera como del Rolls enrollado. Como nunca lo sé, ni siquiera los he visto, ni siquiera puedo decir cómo es que se llaman. ¿Por qué no nos trajo una libra de oro, hermano? Mandaría traer de Estados Unidos 3 cámaras profesionales como las que usan en los canales de televisión. Ahí cuenta de una mujer que no sé ni cómo se llama, una tal Juanita, que a ver qué Juanita será. Y Juanitas hay millones, hermano. Y dice que la Juanita que estaba predicando un día en un lugar, dice, y de pronto entró un jeque árabe, dice, pasó por ahí el jeque. Que algunos de nosotros sabemos que es un jeque, piensa que es un pájaro de esos que pican en los palos así. No, esos son chequeques. Un jeque es un hombre de esos que son dueños de los pozos petroleros allá en Arabia. Y dice que se paró el jeque y que entonces cuando se detuvo en la puerta porque miró la gran unción, algo estaba pasando ahí. Dice que la predicadora, imagínense qué clase de predicadora, salió corriendo, dice, donde estaba el jeque, llegó a la puerta, le puso la mano al jeque y el jeque cayó, dice, y comenzó a revolcarse y empezó a hablar en lengua y el jeque fue lleno de la unción del Espíritu Santo. Oiga, ni siquiera le preguntó si iba a aceptar a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre es más mentiroso que el mismo Satanás. Pero en esta ciudad llegan alegres con el hombre, con el ungido. Ay, cómo lo va a agarrar el diablo. Si fue capaz de enrollarse Satanás a la tercera parte de los ángeles, que son más inteligentes que los humanos. Ay, cómo no se va a enrollar este montón de ignorantes de nuestro tiempo. Pero hay muchos, hermanos, que cuando comienzo a predicar así, empiezan a buscar la salida. Gloria al Señor. Dice que cuando el jeque se despertó de la loquera que tenía, le dijo a la mujer: la necesito que vaya a mi tierra, para que vaya a enloquecer a todos los de mi tierra. Oiga, según este hombre, esa mujer fue a enloquecer a todos los árabes. ¿Y dónde están? Que nunca veo la noticia yo a nivel mundial en CNN. ¿Sería que eso sucedió antes del faraón de Egipto? Es que se cuentan historias de allá de Caín y Abel y las cuentan como si fueran ayer. Y dice que cuando la mujer se montó en su avión, en el avión que le puso este jeque árabe, el jeque árabe le mandó un mensajito que le decía: ahí te mandé una pequeña ofrenda. Y entonces dice que ella desde el avión
Mire cómo andan de actualizados estos apóstatas y falsos, hermanos. Si fuera cierto eso, ¿verdad? Era de una gran mentira. Dice que en el avión tomó ella su computador y comenzó a chequear su número de cuenta bancaria. ¡Sorpresa! Aparecieron unos números que decían: te acaban de depositar una pequeña ofrenda de 500 millones de euros. Este hombre no necesita marihuana, mano, ni cocaína para hablar esas loqueras. Este no fumó ni la verde, este se la fumó a ver cómo. ¡Aleluya! Para mí es un placer denunciar a los falsos, hermano, para que la gente entienda la verdad. Pero esto tenía que pasar. 500 millones de euros, hermano. El euro vale más que el dólar. Eso equivale a más de 600 millones de dólares. Una pequeña ofrenda. Qué terrible. Lo que quieren hacer es manipular a la gente para sacarles el dinero a ellos. O sea, estos son como el Aarón del tiempo del desierto. Dijo: tráiganme el oro. Y nótese que Aarón, este no es el tema, esos temas los vamos a seguir viendo más adelante, pero nótese que el Aarón nunca les dijo: dejen de traer. O sea, él hizo el becerro y lo que sobró se lo echó a la bolsa. Pero más adelante Moisés, Dios le dijo: pídele al pueblo sus joyas, sus arcillos, sus aretes, para construir los instrumentos del tabernáculo. Y dice que la gente comenzó a traer. Y luego vinieron los encargados de la obra y le dijeron: Moisés, ya hay suficiente para levantar la obra. Entonces Moisés dijo: díganle a la gente que ya no traiga más. Esos son los verdaderos apóstoles, hermano. Esos son los verdaderos siervos de Dios, que dicen: no, ya tengo suficiente, ya no traiga más. Pero los capataces, los apóstatas, los mentirosos, ellos nunca están saciados. Son como un cáncer que comienzan, hermano, en el hígado, en el riñón, en el seno, o en el vientre de la mujer, o en un dedo del cuerpo, y termina comiéndole hasta el cerebro. Estos son peores que la sanguijuela. Esa señora con esos 500 millones de euros era para que nunca necesitara una ofrenda más. Pero como son mentiras. ¿Por qué cuando habla de esos grandes eventos, por qué no presenta un video, una foto, una imagen? Que ahora se pueden hasta hacer montajes en los programas de computadora. Yo puedo hacer que yo aparezco en medio de 20 millones de personas predicando, y aunque eso no sea cierto. Si usted mira los videos que hay en internet, esos videos, hermanos, todos son subidos con teléfono celular que alguien los grabó ahí. Y las iglesias donde está predicando, que a eso no se le puede llamar predicación, se le tiene que llamar robación o extorsión. Son iglesias pequeñas, de gente humilde, hermano, que hasta tapadas con la cabeza con un velo, que aparentemente pareciera que son de sana doctrina, pero no son de tan sana doctrina, porque yo empiezo a oír a un Satanás de eso hablando, hermano, yo salgo corriendo, porque la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Salid en medio de ellos y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que huir. Gloria al Señor. ¿Qué pasó con los israelitas? Habían agarrado la costumbre egipcia, se habían enamorado de los dioses egipcios,
Y Aarón había aprendido a hacer esas estatuas, esas reliquias, esos dioses falsos. Aprendió en Egipto. Porque dice la Escritura que cuando Aarón salió de Egipto, llevaba hasta los instrumentos, las herramientas, ahí las llevaba. Dice que le dio forma al becerro con buril. ¿De dónde lo sacó? Ya lo traía de allá. Es que hay mucha gente, hermano, que quiere venir a la iglesia, pero sin dejar las mañas del mundo, se las traen para acá. Oh Señor, aquí el Señor le tiene que quitar las mañas a usted y a mí. Y entonces, ¿por qué eligieron a Aarón? Porque sabían que Aarón sí sabía cómo hacer un becerro. ¿Por qué el diablo escoge a estos hombres? Porque sabe que ellos sí pueden hacer un becerro, porque ellos aprendieron eso en el mundo. Y vino Dios y pasó esa gente por el desierto, y en el desierto los probó, y salieron a relucir los que no eran de Dios, y todos quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes son los que entraron entonces a Canaán? Los más jóvenes. Y por eso le dije, a mí me duele lo que voy a decir, pero hoy sí lo voy a decir. Yo me pregunto, hermano, en esta ciudad hay pastores que tienen 30 años, 40 años de ser pastores, 20, 25 años de ser pastores, hombres de trayectoria, de respeto, que en otro tiempo temblaba el infierno cuando predicaban. Pero hoy, hermano, ¿dónde están? Se han acomodado al mismo sistema del mundo, se han acomodado a la apostasía, se han acomodado a estos capataces. Porque cuando viene un hombre de estos, hermano, y habla, hasta el pastor que se la lleva de más encopetado de estos lugares, ay, solo pela los dientes. Ay, qué bonito que hable ese hombre. Y aunque esté diciendo una gran herejía, y se vuelve a ver uno al otro pastor como diciendo, oye vos, y nosotros equivocados durante 30 años, y mira, este hombre nos vino a dar la verdad. Qué terrible. Pero por eso Dios, hermano, levantó este chamaco, este cipote, este carajillo, como dicen en Costa Rica. Porque para ellos yo soy un inexperto. Para ellos dicen que ese hombre ni teología ha estudiado, ni ha ido al instituto bíblico, ni a la universidad, no tiene experiencia, por eso habla así. Seguramente está en el primer amor, seguramente está emocionado, y por eso es que él habla así. Espérese que ya lleve unos 20 años más, a ver si no aprende a hacer becerros de oro también. Bendito Dios, hermano, que el Señor metió a aquellos jóvenes allá a Canaán para que no se corrompieran también. Y Dios está haciendo lo mismo. Ha levantado una generación, hermano, de hombres que nos atrevemos a predicar el verdadero evangelio sin temor. Aleluya. Porque los hombres que mantenían la integridad, que eran los que llevaban, encargados de llevar este evangelio, se corrompieron y se acomodaron. Y entonces todos van a quedarse en el arrebatamiento, y la tribulación va a ser el desierto que los va a fulminar. Ninguno de ellos va a entrar al reino de Dios. ¿Dónde quedaron entonces todos los colados? En el desierto. ¿Dónde van a quedar todos los colados que en la actualidad están decolados en la iglesia? Van a pasar a la gran tribulación, y allí van a caer fulminados, pero no van a ser parte de la primera resurrección. Cántale cántico nuevo al Señor. Cántico en medio profundo de tu corazón. Del pueblo que salió y que cruzó el mar, Aleluya, Señor. ahí se fueron los mundanos, los idólatras, los falsos. Tú eres digno de que todos te canten. Pero en el desierto salieron a relucir los verdaderos íntegros, como Josué y Caleb. Y todos los idólatras, los mundanos, los que se habían acoplado al sistema egipcio, quedaron sepultados en el desierto. Si usted quiere participar del arrebatamiento de la iglesia,
O sea que si usted quiere ser de los que entran a Canaán y no al desierto, necesita vivir con un estándar diferente. Que el sistema del mundo no lo atrape. Hay muchos cristianos en este momento que ya andan celebrando fiestas paganas en vez de estar en la casa del Señor oyendo su palabra, que andan contaminándose con las cosas del mundo. Cristo solo va a arrebatar a una iglesia que sea pura, sin mancha y sin arruga. Sea parte de esa iglesia.